Saludos jóvenes, les habla la profesora Angélica Fernández, docente del área de formación de castellano y literatura. Seguimos con la unidad número 1 titulada Literatura y Sociedad y el tópico número 1 o tema número 1, el género épico. Va dirigida a quinto año de bachillerato. Iniciamos con el género épico o narrativo. Este está escrito generalmente en prosa, presenta hechos o acciones en secuencia temporal o casual y el interés radica en la acción y a través de ella los personajes adquieren importancia. El género épico o narrativo se clasifica o se divide a su vez en epopeya, novela, cantar de gesta y cuento. La epopeya es un poema épico que posee una gran extensión, es bastante largo, y que narra hechos trascendentes para la historia de un pueblo. Por ejemplo, de epopeya, un ejemplo de ellos es lo que vamos a estudiar el día de hoy, es la Ilíada y la Odisea, que son atribuidas las dos a Homero y datan del siglo XI a.C. La novela es un género de extensión larga. El cantar de gesta es un poema épico medieval de carácter popular, anónimo, compuesto para exaltar las hazañas de un héroe legendario. El cuento, que es uno de los géneros que también estudiábamos cuando estábamos en primaria, es un hecho real o ficticio que tiene una extensión corta. Se distingue de la novela porque uno tiene una extensión larga y el otro tiene una extensión corta. Entonces nos trasladamos a esa época donde existían estos géneros que eran la épica o la narrativa. Y existían una serie de personajes que eran los aedos que se dedicaban a transmitir la historia de esos personajes legendarios oralmente. Y esta era la única manera o la única forma que existía para el momento. No existían entonces para este caso los libros, sino que todo era transmitido oralmente de generación en generación. La única diferencia entonces con los rapsodas es que estos hacían estos cánticos o estos cantos acompañados de un instrumento. Entonces puede decir que Laedas y rapsodas eran poetas de la época que tenían como características una buena oratoria y que se dedicaban a transmitir estos hechos que sucedían en el pasado, hechos históricos, oralmente. Uno acompañado, el rapsoda acompañado por el instrumento y el aeda, ¿no? Tenemos esta obra majestuosa que llamamos la Ilíada y que se le atribuye a la creación de Homero. La Ilíada es un poema de género épico que trata del asedio de la ciudad de Troya por los aqueos. Y es para rescatar a una mujer que se llamaba Helena, esposa del rey Menelao, la cual fue raptada por París, príncipe troyano. Y después de este hecho se origina entonces la que conocemos hoy como la guerra de Troya. Esto es un fragmento, esto es una imagen de un fragmento del papiro de la obra. Muchos se preguntarán qué es el papiro, pues es el papel que se consideraba para el momento. Y está compuesto por un total de 24 cantos en los que se narran diferentes sucesos acaecidos durante el último año de la guerra de Troya, la cual se dilató durante un periodo de 10 años. Esto especialmente atiende a la cólera de Aquiles. Entonces aquí tenemos un resumen, trata de la cólera del héroe griego Aquiles, sus causas y las consecuencias. Y tiene como escenario el último año de la guerra de Troya, como se los había dicho. El motivo de este enfado es que entre Aquiles y el atrida Agamenón, es el siguiente. El primero había recibido una doncella que se llamaba Briseida como botín de guerra, o sea, ese era su premio. Y Agamedón, el rey de los reyes, haciéndose valer de su poder, decide quitarse, o sea, la rapta, y así es como inicia toda esta aventura. Entonces se divide en 24 cantos. El canto número 1 es la peste y la cólera, el número 2 el sueño de Agamenón, el número 3 los juramentos de Helena, el canto número 4 la violación de los juramentos y revista de las tropas, el 5 Principalidad de Diomedes, el canto número 6 Héctor y Andrómaca, y así sucesivamente hasta que llegamos al canto
número 7, que es el combate en la muralla. Entonces, donde Héctor quiere enfrentar a los aqueos y reta duelo a uno de ellos. Canto número 8 es la batalla interrumpida. Canto número 9, la embajada. El número 10, la gesta. Con el número 11, la gesta de Agamenón. El número 12, el combate en la muralla. Y así sucesivamente hasta que llegamos al canto número 24, que es cuando finalmente termina esta obra, que es el rescate de Héctor, donde Príamo se dirige al campamento de Aquiles y le pide que le devuelva el cuerpo de Héctor a los troyanos. Entonces nos podemos hacer la pregunta que ¿quién fue Homero? Que si en verdad existió este personaje. Pues a veces se duda de la existencia de esta persona porque solamente sabemos que fue un griego y de él solamente tenemos este busto, que se aparece aquí en la imagen. Ahora, Homero es el poeta griego más antiguo, su figura está rodeada de un gran misterio, hasta el punto de cuestionar entonces la existencia de él. Se dice que era un griego que estaba ciego y que como buen Aeda pudo transmitir estas hazañas oralmente y que alguien ajeno a la voluntad de él lo transmitió de manera escrita. Sus obras maestras fueron la Ilíada y la Odisea. Tenemos entonces también la Odisea, también, que es de Homero. Es un poema épico que narra las aventuras de Odiseo, también conocido como Ulises, en su viaje de regreso a la patria, Ítaca. Desde el momento que finaliza la guerra de Troya, narrada ya anteriormente en la Ilíada, hasta el momento que finalmente vuelve a su hogar, muchos años después. Esta también se la atribuye a Homero, y según sabemos la Odisea, así como la Ilíada, eran parte de la tradición oral antigua y eran cantadas de pueblo en pueblo por rapsodas, también por aedos. La versión más antigua conocida de la Odisea es la de Aristarco de Samotracia. Este poema está estructurado en 24 cantos y suele dividirse en 3 partes: la telemaquia, el regreso de Odiseo y la venganza de Odiseo. La telemaquia entrega los 3 primeros cantos de la Odisea, y concretamente el primero al cuarto, donde se narra la historia de Telemaco cuando decide partir de su hogar en busca de su padre. El canto número 2 tenemos entonces que es cuando se reúne él ante la asamblea del pueblo Ítaca. Entonces el joven reúne una asamblea para expulsar a los pretendientes de Penélope, quien era su amada mujer. Después de este hecho, Telemaco se dirige hacia Pilos tras la pista de su padre. Y el canto número 3, Telemaco viaja a Pilos para informarse sobre su padre. Una vez que Telemaco llega a Pilos, Néstor le manifiesta que no tiene noticias sobre su padre, conoce el retorno de los otros héroes a sus hogares desde Troya. Asimismo, Néstor le propone a Telemaco viajar a Esparta para que le pregunte a Menelao, quien acaba de concluir en diferentes viajes. Entonces, concluye con el regreso de Odiseo, que comprende desde el canto número 4 hasta el 12, donde se cuentan todas las aventuras y desventuras de Odiseo en su viaje de vuelta a su patria, pues. Entonces se dice que en todos estos viajes que él realizó, llega a una isla, la de Eolo, narra cómo llega a la isla. Un día, mientras Odiseo duerme, uno de sus hombres decide ver qué contiene la bolsa, entonces los vientos son expulsados y se origina una fuerte tormenta, así como aparece en la imagen. Y después entonces de 6 días de navegación, la tripulación consigue llegar a la isla de los Lestriones, donde uno de los gigantes devoran a algunos de los integrantes del equipo. Finalmente, entonces Odiseo llega a la isla de Circe, a quien le pide ayuda para regresar a su casa. Entonces le advierte que si quiere volver a su hogar tiene que bajar al inframundo. Así se van desarrollando entonces hasta el canto número 24, que es cuando se realiza el pacto, que todas las almas van a parar al inframundo guiadas por Hades, y allí Aquiles y Agamenón se percatan de lo ocurrido. Finalmente la disputa cesa gracias a la intervención de la diosa Atenea, que propone un acuerdo de paz. Recuerden que entonces estamos hablando de la antigua Grecia, donde las personas son politeístas, creen en diferentes dioses.
También se narra en esta historia el encuentro con el cíclope y de esta manera entonces se concluye. Concluimos entonces que el género épico radica en la acción de personajes históricos. La Ilíada y la Odisea son epopeyas atribuidas a Homero en el siglo IX, 11 a.C., y ambas relatan las peripecias de los héroes de la guerra de Troya.